El diluvio universal. ¿Fue realmente un diluvio universal? ¿Fue universal o fue solo en esa zona, en ese lugar? ¿Quién muere en el diluvio universal? ¿Solo los hebreos o muere toda la tierra, todo el planeta? ¿Hasta dónde llegó ese diluvio? ¿Realmente pudo haber existido? ¿Qué pasó con aquellos que no murieron en el diluvio? ¿Murieron todos? No murieron todos. Puede ser que haya sido solo en algunos lugares. ¿Hay algún rastro en la historia de este diluvio universal? Vamos a analizarlo, vamos a cotejar la ciencia, vamos a mirar la Biblia, a ver qué nos dice y qué hay de cierto en el relato. Cuando leemos la Biblia, vemos que hay determinados relatos que pueden tener su correlato con la ciencia. A veces es difícil, hay que saber desde dónde pararse para ver, pero la Biblia nos va dando determinados rastros que pueden ser interesantes para chequear, mirar, analizar, y el diluvio es uno de ellos. ¿Ocurrió el diluvio? ¿Realmente fue así? ¿Realmente el agua inundó aquella zona? ¿Quiénes murieron? ¿Murieron todos los que estaban en todo el planeta? ¿O murieron solo algunos lugarcitos y algunas personas determinadas que era lo que Dios quería corregir? Porque Dios utiliza herramientas, ¿no? Así como utiliza a los babilonios para generar una corrección en el pueblo hebreo, porque estaban haciendo las cosas muy mal, y entonces utilizan los babilonios para llevarlos deportados a los hebreos y de esa manera que entendieran que lo que estaban haciendo era mal, se habían salido completamente del camino impuesto por Dios, y utiliza herramientas Dios para hacer algunas cosas. Puede ser que el diluvio haya sido una herramienta de Dios para corregir aquellos famosos nefilim, los gigantes de aquella época. Pero vamos a chequearlo un poco más. Vamos a leer el texto bíblico, vamos a comparar con la época histórica de la humanidad, del planeta. ¿De dónde pudo haber salido esa agua? Porque es mucha agua y de algún lugar tiene que haber salido. ¿Cómo pudo haber ocurrido? Vamos a leer el texto bíblico y luego vamos a mirar los mapas, los planos, los lugares, el tiempo. Puede llegar a ser muy interesante comparar con mapas de 10.000 años atrás. Vamos a leer el texto bíblico. Dice, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre el haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Bueno, acá hay una situación muy particular. Nos está diciendo el texto que probablemente los ángeles se mezclaron con la humanidad. ¿Qué ángeles? Los ángeles que seguían al Satán, porque eran los que querían evitar que el camino impuesto por Dios desde el Edén y avanzando a través de los descendientes de Adán y Eva, y que son los que luego van a llamarse hebreos con Abraham, pasan por este momento en el cual no es parte de esta descendencia. Los descendientes las legiones del Satán que lo siguen quieren parar el camino de corrección. Aquí vamos a tener que volver al Edén. Dios hace el Edén por un determinado motivo. ¿Cuál es el motivo de que Dios hiciera el Edén? Me van a decir, bueno, porque ahí creó al hombre por primera vez. La verdad que no. El texto no dice eso, realmente, ¿no? Cuando uno lee realmente la Biblia, sin prejuicios, la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que en un relato de 7 días, que es el primer relato de la creación general de la humanidad, en el 6.º día, primero nos relata la creación de la tierra, en el 6.º día nos relata
la creación general de la humanidad. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, la ciencia nos dice hace 2,5 millones de años. Un montón. Hace unos 200.000 años ya hay una cosa así de cultura, de sociedad muy precaria, ¿no? Lo que llamamos el paleolítico, la vieja piedra. Paleo, viejo, lítico de piedra. La piedra antigua, la piedra vieja. Ya llegando a unos 10.000 años, más o menos 11.000 años, empieza el neolítico, la nueva piedra. Ya hay herramientas de piedra mejores, más pulidas, más perfectas. Entonces tenemos ya una gente que está más civilizada, hay una cosa más perfecta. Vamos a mirar un poquito. Vamos a mirar, les voy a mostrar algunas. Estas son estatuillas del Neolítico, de Asilar. Esto es Cataloyuc, que son poblaciones afuera del Edén. Esto es Jericó, en el Neolítico. Esta es una casa de lo que más o menos se supone que son las casas de la gente del Neolítico, en la época de Adán y Eva. Vamos a ver, estas son cuevas del Paleolítico. Esta es una población posible, factible, de la época del Neolítico, ahí cerca al Paleolítico. Estas son herramientas del Neolítico. Fíjense que son herramientas pulidas, flechas, ya bastante bien hechas. Esta es una cueva del Paleolítico. Esta es la Shanidar, cueva de Shanidar, cerca ahí de Israel. Son restos muy antiguos neandertales. Estas son herramientas del Paleolítico, anteriores al Edén, ya esto es muy antiguo, anteriores al Edén. Así que, más o menos para que tengan una idea, hay gente afuera del Edén cuando Dios crea a Adán y Eva. ¿Por qué Dios crea a Adán y Eva? Bueno, porque esa gente que estaba afuera del Edén, que Dios había creado en el sexto día, hacía muchísimo tiempo, se habían dejado llevar por el mal asesoramiento de Satán y estaban haciendo sacrificios humanos, sacrificios de niños, sacrificios de animales, un desastre, idolatría, politeísmo, todo lo que derivaba de eso, un verdadero desastre, pero sobre todo sacrificios humanos, sacrificios de los primogénitos, ese es un tema clave en la Biblia. Entonces Dios interviene en la historia humana para corregir esto. ¿Y qué hace? Toma un lugar en el Edén y allí hace una recreación de lo que ya había hecho antes, una recreación. Vuelve a hacer todo muy rápido lo que había sido hecho en el sexto día. Entonces vuelve a hacer al hombre, a la mujer. Les dejo un link aquí en las descripciones, les voy a dejar un link a todo el video sobre el Edén, que es un tema largo y no quiero extenderme demasiado acá, que quiero ver el tema del diluvio. Pero, entonces, en el Edén, Dios hace a Adán y Eva para iniciar un pueblo como herramienta de Dios que va a corregir los desastres de los que estaban afuera del Edén estaban haciendo. Estas poblaciones que les mostré recién del Paleolítico. El Edén se encuentra en el Neolítico, ya estamos muy cercanos a la Edad de Bronce, tal vez ya estamos en la Edad de Bronce con el Edén, en que empieza a poder usarse metales. Por eso, en el relato del Edén se habla de que los países que están afuera, Sur, Kush, Havilá, Nod, manejaban metales preciosos. El oro de aquí es fino, las piedras preciosas, o sea, hay minería, hay comercio, hay trabajo de metales. Entonces ya estamos en el Neolítico. Ahora, Adán y Eva adquieren una información clave, fundamental. Para eso es el Edén, que es la de saber quién es el culpable de la tribulación humana. ¿Quién es el culpable? La serpiente, el Satán.
Para eso es el Edén. Ellos adquieren el conocimiento de la filosofía del bien y del mal y a través de ese conocimiento se dan cuenta quién es el culpable, el Satán. Ellos salen del Edén porque Dios les dice, bueno, ya tienen el conocimiento, ya saben quién, ya les doy el poder para ponerle límite a la serpiente, pisar la cabeza, se van para afuera y se mezclan un poquito con los otros pueblos que están afuera. La mujer de Caín es del país de Nod, que está afuera del Edén. ¿Dónde está el país de Nod? Vamos a mirar un poquito, les voy a mostrar un mapa del país de Nod. ¿Dónde está? Bueno, esto es la zona de, acá está la Mesopotamia, acá podría ser que estuviese, según la arqueología bíblica, nos dice que acá podría estar el Edén y acá está el jardín del Edén, Gan Edén. Acá está Nod, Cus, Havilá, el río Pisón, el río Gijón. Acá tenemos Éufrates y el Tigris. Aquí, Canaán, Israel está acá abajo, pero en la época en que ocurre el Edén, ¿esto realmente era así? Vamos a mirar este mapa, pero en un tiempo más antiguo. Aquí hay un tema muy particular que tiene que ver con la antigüedad de esa zona. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. El Edén estaría por acá. Fíjense que este mapa es muy antiguo. Este es un mapa especulativo de una época muy anterior, 11.000, 15.000 años atrás. Y ven que aquí está seco. Fíjense, todo esto que es hoy es mar, acá está el istmo, acá está todo esto es agua. Este mapa que es muy antiguo, este es más o menos 11.000 años atrás, 15.000 años atrás, está seco. Aquí vemos la península de Sinaí, acá está Egipto, sin embargo, vemos que este lugar que ahora está lleno de agua está seco. Y todo este lugar está bastante seco. Aquí tendrían que haber cruzado Moisés con los hebreos, que acá está el mar, y sin embargo en este mapa muy viejo está seco, ¿no? Este es un tema. Entonces vamos a volver para atrás y vemos aquí que este es el mapa que les mostraba antes, donde se ve el Edén, la Mesopotamia, Pisón, Gijón, Cus, Nod, Havilá, ¿no? Los países aquellos que nos habla el relato del Edén, pero aquí está seco, acá no hay agua como hay ahora. En esa época probablemente aquí no había agua. Esto es clave para entender el tema del diluvio, por eso se los muestro. Acá está seco, no hay agua. ¿Dónde está el agua que está acá? El agua que va a estar acá después, en este momento está en todos estos picos nevados que están todos por aquí alrededor, que hoy no existen. Hoy no hay nieves en estos lugares, pero en aquella época sí había nieve. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo de una época de la historia del planeta que es la última glaciación. Vamos a ver un poquito más este tema, porque es importante. Vamos a ver. Este mapa nos muestra la última glaciación. Todo este casquete polar sobre Estados Unidos hoy no existe. Todo este hielo que está aquí arriba de India hoy ya no está. Todo este hielo que está sobre Europa, fíjense que esto es Europa, y todo este casquete polar que está aquí sobre Europa, hoy no está. En el sur pasa lo mismo, todo este hielo acá en el sur es mucho más grande que lo que es hoy la Antártida. Hoy la Antártida no es tan grande, es mucho más chica. Pero sobre todo me interesa que veamos el tema del hemisferio norte. Todo este hielo se descongela y va a parar al mar. Pero como ahora, en este momento que estamos viendo este mapa, el hielo está sobre los continentes, el nivel del agua es mucho menor. Entonces, vemos
que hoy el nivel del agua está aquí. Golfo Pérsico, Golfo de Omán, está lleno de agua. Sin embargo, en la época del Edén, el agua no estaba. ¿Se ve? El agua aquí no está. Está todo seco, 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 seco. Fíjense el mar donde está. Miren de este lado, ¿no? Lo bajo que es el nivel y apenas hay un chorrito de agua que llega al mar. Bueno, ¿dónde está el Edén? El Edén anda por aquí, en este bajo muy húmedo, porque este lugar es muy bajo, muy húmedo, y era un vergel. Hoy no es, hoy es un desierto, pero en aquella época esto era un lugar de mucha humedad, un lugar muy bajo, muy verde. Fíjense que todo está muy verde, más verde de lo que es hoy. Hoy, cuando vemos un mapa actual, es desértico. Nada que ver con aquella época de vegetación de la época del Edén. Ahora es muy desértico. Entonces, si volvemos atrás, vemos que esto es muy un vergel y el Edén andaría por ahí en una parte baja donde habría mucho más vegetación, animales. Por eso en el relato del Edén dice que el vapor brotaba del suelo y regaba toda la tierra. Hoy no existe ese vapor, pero en aquella época es posible que sí, que existiera ese vapor por la humedad tremenda de aquella época. Era otra época, ¿no es cierto? Entonces, partiendo ya desde este lugar en el cual vemos que hay una diferencia de niveles de agua, ¿no es cierto? Hay una diferencia en los niveles de agua entre hoy y antes. Vemos la diferencia entre hoy, todo inundado de agua, fíjense, todo inundado de agua, y la época de Noé, estaba todo seco. Vamos a volver al texto bíblico y vamos a seguir leyendo qué nos dice la Biblia. Entonces decía, tenemos en claro que el Satán y sus legiones se mezclaron con los descendientes de Adán y Eva, no con toda la humanidad, con los descendientes de Adán y Eva, que eran los que ellos querían frenar ese camino que Dios estaba tratando de iniciar con los descendientes de Adán y Eva. Entonces, dice, entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. La Biblia nos dice que antes de Noé, la gente vivía mucho más tiempo. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios unían a las hijas de los hombres y ellas le daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Vemos que en algunas culturas de la antigüedad, ahí en la zona, se habla de algunos mitos, seres que tenían características muy particulares. Pudieron haber sido estos famosos Nefilim. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, lo que les decía antes, todas esas poblaciones que estaban afuera del Edén y que estaban haciendo todo tipo de macanas, sacrificios humanos, sacrificios de niños, un desastre, entonces el Satán corre a Dios, los acusa, dice, mirá lo que están haciendo, estos tipos no merecen la imagen y semejanza que Dios le había dado en el sexto día. El Satán está como loco, no quiere saber nada de que Dios comparta algo que era del reino celestial, lo comparta con la humanidad. Entonces pone palos en la rueda, acusa a la humanidad y quiere que Dios los mate a todos. Esa es la idea, ¿no? Entonces el Satán corre, acusa y Dios dice, ¿será que tiene razón? ¿Realmente esta gente está haciendo todo tan mal que yo voy a tener que barrer con ellos? Entonces dice, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre el haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberles hecho. Fíjense qué interesante que Dios pone en un mismo nivel tanto a las personas como a los animales.
Esto es muy interesante porque lo vamos a ver en toda la Biblia, cómo los animales están a la par de la humanidad. Uno dice, bueno, pero no, los animales son como robotitos que no saben lo que hacen, no tienen la menor idea de nada, pero no para Dios. Dios dice, están haciendo macana la humanidad y está haciendo macana los animales. Y esto es muy interesante, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Pero Noé dice, halló gracias a los ojos de Yahvé. Dios lo escucha, el Satán le da bolilla, le dice, sí, bueno, capaz que vos tengas razón, realmente por ahí puede ser que sea como vos decís. A ver, vamos a mirar, sí, la verdad que están haciendo un desastre. Bueno, vamos a barrer con todo. Y mira un poquito mejor y dice, che, pero míralo, Noé es un tipo justo y cabal. ¿A vos te parece? Yo no veo que Noé merezca morir junto con el resto, así que Noé se va a salvar. Lo mismo ocurre con Job, ¿no? El Satán va y le dice a Dios, dámelo a Job, que yo vas a ver que el tipo es bueno porque vos lo proteges. Has puesto un cerco alrededor de Job. Pero si vos sacás el cerco y me lo das y yo lo zarandeo un poco, él te va a negar, te va a decir que vos no. Y entonces Dios le dice, bueno, están todos los ángeles mirando, cuando leemos el libro de Job vemos que están todos los ángeles alrededor y dice Dios, bueno, prueba a ver si es cierto lo que vos decís. Anda. Y entonces saca el cerco, digamos, de protección de Job y le dice, bueno, pero no lo mates. Y el Satán lo destruye por Job. Job sufre un montón y al final Dios le devuelve a Job todo y le dice a Satán, ves que yo tenía razón, que no pasaba nada con Job, que Job era bueno, justo, y vos lo zarandeaste, lo maltrataste inútilmente, ¿para qué lo hiciste? No tenía sentido. Y le devuelve todo y le da mucho más. Job es un paralelismo de la humanidad, una humanidad que no hacía nada malo, que el Satán la maltrata, la mete en todo tipo de líos, y Dios que al final a la humanidad le da todo de vuelta y mucho más, que es el reino de los cielos y la vida eterna para compensar el maltrato inútil que el Satán hizo de ella. Entonces, como premio, a la humanidad le da todo, la vida eterna, el reino de los cielos, de todo, y el Satán va a parar al lago de fuego que nunca se apaga, la disolución, él y sus legiones, ¿no? El fuego reservado para el Satán y sus legiones. Entonces, tenemos este paralelismo, aquí lo tenemos a Noé, está, Noé halló gracia a los ojos de Dios, Dios lo va a proteger y Noé va a continuar el camino iniciado en el Edén, no se va a detener, porque Satán quería parar el camino. Sin embargo, Dios dice, no, yo a través de Noé lo voy a continuar. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencias. Dios miró la tierra y aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como lo harás. Longitud del arca 300 codos, su anchura 50 codos, su altura 30 codos. Haces el arca una cubierta de 1 codo, le rematarás por encima, pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo ser viviente, toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de sierpes. Del suelo entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le había mandado Dios.
Bueno, Dios le dice a Noé, hacete un barquito, mete todos los animales adentro, mete comida bastante para aguantar un tiempo, mira que la cosa viene mal y el agua va a subir. ¿Qué tiempo le llevó a Noé a hacer este barco? Y seguramente le llevó mucho tiempo hacer este barco. Preparar todo, armar todo. Mientras tanto, Dios dio un tiempo para la conversión y el fin de que los Nefilín y toda esa gente que estaban contrarios al camino de Dios se arrepintieran, recapacitaran. Dios nunca hace las cosas de prepo, siempre da mucho tiempo. Así que Noé debe haber tardado un buen tiempo en armar su barco, prepararse para el momento. Mientras tanto, recordamos que hay un deshielo de la última glaciación. El hielo se está derritiendo, el nivel del mar está subiendo y se está preparando la tormenta perfecta, ¿no? Está preparándose un entorno de catástrofe, ¿no? El mar sube, sube, sube porque el hielo se derrite y se derrite. Mientras tanto, Noé hace su barquito, prepara la comida, las cosechas, va acumulando, quién sabe cuánto tiempo vamos a estar, hay que darle de comer a los animales, o sea, es todo un laburo importante que les debe haber llevado mucho tiempo. Mientras tanto, el nivel del mar sube y sube y sube. Vamos a ver otra vez de qué se trata este nivel del mar. Aquí tenemos un istmo. ¿Ven? Esta saliente de tierra y el mar está aquí, ¿no es cierto? Tenemos el mar que va a ir subiendo de nivel. Acá tenemos una represa natural que va a contener ese mar que sube y sube y sube. Va a estar contenido allí quién sabe cuánto tiempo y en algún momento, ahí, volvamos, Fíjense que el mar pasa el istmo que es como una represa natural y llenó de agua todo, ¿no? Y acá se recontrainundó. Fíjense que ahí hay una represa natural, esa, ahí justo allí en el codo del mar, ahí tiene que haber habido una represa que en algún momento reventó y el agua entró y se llevó puesto todo. El mar acá afuera subía y subía y subía mientras el hielo se derretía y en algún momento acá se rompió esto y el mar entró de golpe y se inundó toda la parte donde estaba nuestro amigo Noé, aquí, porque Noé estaba acá, ¿no es cierto? Toda esta parte es un bajo. Toda esta parte es un bajo tremendo. Aquí, acá está esa represa natural que retuvo el mar mientras se preparaba todo el tema de Noé. Y cuando reventó acá, el agua entró y se llevó puesto los nefilín y los liquidó a todos. Ahora, ¿y el resto de la gente? La gente que estaba acá, la gente que estaba acá arriba, la gente que estaba aquí. A esa no le pasó nada, porque el mar acá no llegó. El nivel del mar subió acá, pudo haber inundado Egipto, pudo haber entrado en la zona de Israel, ¿no? Acá está el Jordán, ¿no? Pudo haber entrado todo ahí. Pudo haber inundado un poco esta zona. Está seguro porque hoy la vemos claramente que eso hoy está inundado, o sea, está clarísimo. Vemos el nivel del mar cómo ha cambiado aquí y cómo ha cambiado aquí. ¿No es cierto? Entonces, en la época de Noé, esto era terreno bajo, 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 bajo. Acá está esta represa natural que reventó y se llenó de agua y se inundó todo. Vemos que estos lugares son mucho más altos y aquí estaba todo hielo que se derritió y ayudó a esta inundación. Así que vamos a continuar con la Biblia. Entonces dice... así lo hizo Noé, ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Seguimos con Génesis 7. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación.
De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Asimismo, en las aves del cielo 7 parejas, machos y hembras, para que sobreviva la casta sobre las de la tierra. Los animalitos que usaba Noé, recordemos que los animales que están afuera de esa zona no se vieron afectados, porque Noé no pudo ir a buscar canguros a Australia, jirafas a África. Él no tuvo tiempo ni los recursos, ¿no? Si hoy lo tuviéramos que hacer, tampoco lo podríamos hacer. Sería un trabajo descomunal, imposible de realizar. Entonces, Noé lo que junta es los animalitos que estaban alrededor de él, los que él tenía, los otros, todo lo que es su entorno. Su entorno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la historia de los descendientes de Adán y Eva y todos aquellos que lo acompañan, todos los animales, pero es su grupo, no los demás. Los demás no tienen que ver en esta historia y no se ven afectados. Esa gente que está afuera en los países de los alrededores, Cuja, Vilá, Not, muy poco vieron de este tema. Los que sí murieron fueron aquellos que se habían contaminado, que eran los nefilín, los que estaban metidos en un lío bárbaro. Queda igual un registro en las otras culturas del diluvio. Quedó. En muchos lugares del mundo hubo inundaciones tremendas y entonces el diluvio ha quedado registrado en distintas culturas. Por lo tanto, a veces se cree que el agua tapó todo el planeta, pero eso no existió, no ocurrió y es imposible, no pudo haber pasado. Pero sí hay un registro de un cambio de nivel enorme en el nivel del mar por la última glaciación. La glaciación hizo que el hielo se asentara sobre los casquetes y cuando se derritió inundó los lugares bajos. Ya lo vimos en los mapas. Se llenó de agua y eso provocó la inundación que mató a los nefilín. Entonces, seguimos con la Biblia. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré sobre la haz del suelo todos los seres que hice. Esto no significa que en 7 días Noé hizo el barco, sino que cuando le dice Dios, mira, en una semanita, en la próxima semana ya empieza a llover, prepárate. 40 días y 40 noches significa un lapso de tiempo grande. ¿Cuántos fueron 40 días? 40 días por reloj. En la Biblia no funciona así. Los números son de valoración. Entonces 40 días y 40 noches pudo haber sido 30, 40, 50, 60, no sabemos. Es un lapso de tiempo grande que ocurre algo y se cierra, ¿no? El tema de que durante esa época llovió sin parar y se reventaron aquel contenedor del mar y el mar entró y se llevó puesto todo. Es muy probable que al inundarse todo, el clima haya hecho llover y llover y llover por el cambio de humedad de la zona inmediato y eso llevó a una lluvia sin parar. Yo recuerdo cuando era joven, estaba en Misiones trabajando en Argentina, trabajando en el monte, en la selva, era maderero, y en esa época Brasil cierra la represa de Itaipú. Estaba ahí cerca de donde yo estaba en Argentina y la represa de Itaipú estaba en Brasil, pero estaba bastante cerca. Cuando Brasil cierra la represa de Itaipú y Itaipú se empieza a llenar de agua, en Misiones empezó a llover y llover y llover. 3 meses llovió sin parar. No les puedo explicar lo que fue. Llegó un momento que el lugar donde yo estaba, ahí en Misiones, quedó totalmente aislado. No se podía entrar ni salir. Había agua por todos lados. Los arroyos, los ríos se habían llevado los puentes. Era un desastre, un desastre. Ni les cuento que cuando paró de llover no paré hasta Buenos Aires a quedarme en la casa de mi familia, pues estaba harto de la lluvia, de la humedad y muerto de hambre, porque llegó un momento que no había ni comida. Así que bueno, pero fíjense cómo el cambio de nivel de una represa hizo que en Misiones lloviera sin parar durante 3 meses. Fue tremendo. Así que es muy probable
que la inundación provocada por la entrada del mar, del agua a la zona donde estaba Noé, haya provocado una lluvia tremenda, tremenda durante un tiempo bárbaro hasta que se acomodó y el clima volvió a acomodarse y a estabilizarse. Así que es algo totalmente factible. Continuamos. Y Noé ejecutó todo lo que había mandado Yahvé. Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca, con él, sus hijos, sus mujeres, las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves y de todo lo que serpea por el suelo. Sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. A la semana las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra y se inundó todo. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, de ese día saltaron las fuentes del gran abismo. Fíjense qué interesante. Saltaron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Veamos otra vez esto porque es interesante la imagen, ¿no?, de esta represa que se rompe y las aguas revientan y llenan e inundan todo el lugar bajo, y ahí flotó el barquito de Noé, ¿no? ¿No es maravilloso? Se inunda esto, el agua entra a raudales, inundación tremenda, y el barco de Noé flota y se lleva puesto a los nefilín que se ahogan. Mientras tanto, Dios podría haberle dicho: che, Noé, camina un poquito y subite a los montes estos o a esta zona y no te va a pasar nada. Pero ¿qué ocurría? El tema es que si Noé hacía eso, todos los demás iban a hacer lo mismo. Y los nefilín iban a ir atrás de Noé a cubrirse y no les iba a pasar nada. Pero Dios quería terminar con esa gente. Así que Noé se quedó quietito ahí, no levantó la perdiz, y cuando el agua vino, se los llevó. ¿No? Porque ustedes me dicen: che, pero ahí si subía al cerrito se salvaba. Y sí, la verdad que sí. Y no construía el arca. Y no. Pero la onda era que el mar se llevara puesto a los nefilín y los matara. Y Dios le dijera al Satán: no hagas más eso. Basta. Que sea la última vez, ¿no? Entonces, volvemos al texto bíblico. Dice: y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos. Y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie que reptan sobre la tierra, y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron con Noé en el arca sendas parejas de toda carne en que hay aliento de vida. Y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se los había mandado, y Yahvé cerró la puerta detrás de Noé, ¿no? Como que Dios le cierra la puerta, le dice: bueno, ya está. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, crecieron las aguas, levantaron el arca, que se alzó de encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que había debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne, lo que repta sobre la tierra, junto con las aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. Esto refiere al pueblo hebreo, a los anteriores, ¿no es cierto? O sea, los que vienen de Adán y Eva y que formaban parte de la tribu de Noé, y que luego, a través de Noé, va a nacer el pueblo hebreo con Abraham. Pero Noé se salvó y con él se salva esta descendencia de Adán y Eva. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre el haz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta la sierpe, hasta las aves del cielo, todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Bastante tiempo, mientras el agua llenó todo y bajó y se acomodó de vuelta, ¿no? Seguimos, Génesis 8.
Acordóse Dios de Noé de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Las aguas bajaron, se acomodó, se estabilizó. Se cerraron la fuente del abismo y las compuertas del cielo y cesó la lluvia del cielo. Dejó de llover, el agua se acomodó. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían menguado. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat. Vamos a mirar un poco dónde estaba Ararat. Ahí está Ararat. Allí está Ararat, ¿no? Vamos a ver en el mapa satelital, más o menos por aquí está Ararat. Fíjense que ahí está la parte que se inundó, que se llenó de agua, y ahí queda Ararat, donde el arca de Noé queda varada sobre tierra firme. Veamos el mapa satelital actual, por aquí. Fíjense que todo esto es un bajo y acá arriba está el monte Ararat, donde queda varado el barco de Noé. El agua se retira, tal como dice la Biblia, y esto se pone seco de vuelta. Pero el mar quedó acá, ya había llenado un lugar que antes era lugar seco. Volvamos a verlo. Esto era lugar seco. Noé construyó su barquito tranquilo. Acá no había agua, no había problema, ¿no? Hizo toda su historia acá y un día, de repente, había cambiado todo el nivel del agua, había cambiado las costas y de repente esta agua que había llegado seguramente hasta acá arriba, cuando se rompió esta represa natural y el agua entró y se fue hasta acá y luego volvió para atrás. Y se quedó ahí donde lo vemos hoy, en niveles actuales. Seguramente si el cambio climático sigue ocurriendo y los hielos se siguen derritiendo, este nivel va a volver a entrar acá, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si el nivel del agua sigue subiendo? Pero en aquella época vemos el tremendo cambio de niveles del mar, ¿no? Tremendo cambio del nivel del mar. Volvemos, me encanta esto. Ahí vemos todo seco y ahora vemos lleno de agua. Y cómo cambia la vegetación. Verde, árido. Genial, maravilloso. Muy bien, seguimos. Al cabo de 40 días, dice, las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes décimo y el día primero del 10º mes asomaron las cumbres de los montes. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si había menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma no halló donde posar el pie, tornó donde él al arca porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y largando él su mano, la agarró y la metió consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer y aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, la famosa palomita de la paz con la hojita en el pico, de donde conoció Noé que había disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él. La paloma ya se fue, ya consiguió comida por ahí y ya no volvió. El año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y he aquí que estaba seca la superficie del suelo. En el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Habló entonces Dios a Noé en estos términos. Sal del arca, tú, contigo, tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos. Saca contigo todos los animales, toda especie que te acompañan, aves, ganado y todas las sierpes que reptan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer, la mujer de sus hijos, todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan sobre la tierra salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Ven que Noé tiene esta idea de hacer sacrificios animales. No, este era un gran problema que Dios quería terminar, pero no era el momento todavía porque a Noé no le daba la cabeza para entender que Dios no quería sacrificios animales. Eso le va a llevar mucho tiempo y va a terminar cuando llegue
el Mesías, ¿no? Con Jesús los sacrificios animales terminan y Jesús nos deja para memorial de él, de la última cena, nos deja lo que Dios ya había dicho en Génesis 1, que decía, les dejo para alimento, será para alimento a ustedes las semillas de las hierbas del campo y los frutos de los árboles. No maten nada, por favor. Pero nadie le dio bolilla. Así que Noé, siguiendo la línea de sacrificios animales que hacían los que estaban en los alrededores, él también hizo un sacrificio animal y entonces, cuando ni bien bajó, le hizo sacrificios a Dios. Bueno, al aspirar Yahvé el calmante aroma, ¿por qué es calmante aroma el de los sacrificios animales para Dios? Acá no dice un perfume, un aroma que Dios quería, no, dice calmante. ¿Por qué lo calma a Dios el humo de los sacrificios animales? Bueno, porque por lo menos no era humo de sacrificios humanos, que no era poco, ¿no? Mientras los de los alrededores quemaban humanos, Noé quemó unos animalitos. Ya eso era un adelanto, pero que ni les cuento, impresionante. Entonces, al respirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas de su niñez, ni volveré a herir a todo el ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Fíjense qué interesante que es esto, que Dios va haciendo alianzas con la humanidad para proteger a la humanidad del Satán. Eso que el Satán en la historia de Job va y le dice, tiene cierta razón. Sacale el cerco que le pusiste, porque vos le pusiste un cerco, ¿no? Y Dios dice, pero el tipo se porta bien. No, pero vos porque vos lo protegés. Estas alianzas que Dios hace con la humanidad son esos cerquitos que Dios le pone a la humanidad alrededor para que el Satán no se pase de la raya. Entonces Dios va haciendo alianzas. Esta alianza que hace Dios con Noé, a través de Noé, con la humanidad, dice, nunca más me voy a dejar convencer por el Satán para ahogarlos en un diluvio. Ya no lo voy a hacer más, quédense tranquilos, sigan con su vida. No va a llegar un momento en que yo quiera borrarlos a todos. Eso no va a volver a pasar. Y se lo manifiesta de esa manera a Noé. Mientras dure la tierra, sementera y ciega, frío y calor, verano, invierno, día y noche, no van a parar. Una tranquilidad que le da Dios a la humanidad como alianza. Seguimos con Génesis 9 y volvemos a la idea de las alianzas. Cada alianza que Dios hace con el pueblo hebreo y a través del pueblo hebreo con la humanidad son escalones que la humanidad va subiendo en tranquilidad y en evolución espiritual. Cada vez que el Satán quiere exterminar por algún motivo, obliga a Dios a realizar una nueva alianza. Cada alianza pone a la situación en un lugar mejor y a partir de ahí ya dice, mira, esto no va a volver a pasar, esto no va a volver a pasar, y cada alianza es un cerco un poquito más alto que protege a la humanidad del Satán, hasta la alianza definitiva con Jesús que dice, ya está, se terminó. Pagué el rescate, dice Jesús, por toda la humanidad y acá se terminó el permanente estar ahí esperando que el Satán nos mate a todos. Eso no va a ocurrir. La muerte segunda es vencida, se terminó. No existe más la posibilidad y a partir de ahí el crecimiento de la humanidad hacia el cielo y la vida eterna es ya imparable. El reino de los cielos se hace presente, ya estamos a caballo, ya cada uno corre con su propia salvación, ¿no es cierto? Jesús dice, miren, todo lo anterior que podía poner en riesgo a la humanidad queda resuelto, pago el rescate de la humanidad y ya no hay problemas con los pecados ancestrales, lo que llamamos el pecado original, que es todo ese pecado ancestral de idolatría, politeísmo, sacrificios humanos, sacrificios animales, que nadie puede pagar por sí mismo y que Jesús pagó en la cruz. Se terminó. A partir de ahí, cada uno de nosotros tiene que hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, lo santo para entrar al reino de los cielos. Buenas acciones de amor al prójimo. Entonces algunos me dirán,
No, entonces que Jesús murió inútilmente. No, Jesús muere para pagar todo lo anterior, pero luego de ello, la salvación de cada persona individualmente tiene que ver con sus buenas acciones y sus buenas obras. La fe sola no te va a alcanzar. No puedes decirle a Dios, no, pero yo tuve fe. Y Dios te va a decir, ¿y las buenas acciones? No, no las hice, porque con fe sola alcanza. No, ¿y las buenas acciones? No, la verdad que no las hice. Bueno, ¿sabes qué? Ahí tenés la cola de los que son sola fe. Andá, allá. Ahí te van a tomar un examen, te van a explicar que tenías que portarte bien igual, que la fe está buena, pero sin acciones la fe no alcanza, ¿no? La carta de Santiago. Muéstrame tu fe, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Que la fe sola sin obras está muerta, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan, pero el cristiano, la persona tiene que ser buena, hacer buenas acciones. De eso se trata toda la Biblia. Misericordia quiero, no sacrificios. No me vengan con que hacen sacrificio porque tienen fe. No, hagan buenas acciones. Misericordia quiero, no sacrificios. Entonces, la salvación individual tiene que ver con las buenas acciones de amor al prójimo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, enfermo me visitaste, en la cárcel me visitaste. ¿Cuándo hicimos eso? Le dijeron la gente, los discípulos. Y él le dijo, cuando lo hagan con uno de estos chicos, lo hacen conmigo. No dijeron los discípulos, pero nosotros tenemos fe. No necesitamos ni darte de comer, ni darte de beber, ni vestirte, ni nada. ¿No? No. Dijeron, che, ¿cuándo hicimos? O ¿cuándo no hicimos? Esa es la salvación. Imagínense si Dios le decía a Abraham, ¿no? No mates a tu hijo. Y Abraham le decía, sí, yo creo que vos sos mi Dios, pero lo voy a matar igual, porque voy a hacer lo que yo quiero. No, Abraham, te estoy diciendo que no. No, pero yo tengo fe, yo estoy seguro de que lo que vos me decís, te lo voy a matar igual. ¿No? O le hubiera dicho Dios a Abraham, che, andá hasta Canaán, que yo te da la tierra prometida. Sí, yo te creo, sí, pero me quedo acá, me quedo en Ur de los Caldeos, no voy a ir allá. ¿Por qué? Andá. No, sí, yo tengo fe, pero no voy a ir, no tengo ganas. ¿No? O Moisés hubiera dicho, sí, yo te creo en el desierto, pero no voy a ir a sacar a los hebreos de Egipto. Dios le hubiera, pero Moisés, anda, pues tenés que ir. No, yo tengo fe, pero no voy a ir. Pero tenés que ir. Sí, yo te creo, tengo fe. Tengo fe en vos, está todo fantástico. Pero me quedo acá, porque la verdad que tengo 1000 cosas que hacer. La verdad que ya me detuve mucho tiempo hablando con vos. Acciones. Buenas acciones. Anda a Egipto y sacame el pueblo de Egipto. Anda, no me hagas enojar. ¿No? Acciones. Fe y obras. Acciones. Buenas acciones. No mezclemos con obras de la ley mosaica. Son dos cosas distintas. A veces combinan, pero son dos cosas distintas. Una cosa es la obra de la ley mosaica, de apegarse a la ley mosaica, y otra es buenas acciones de amor al prójimo. Andá y sacame al pueblo de Egipto. Andá, no te alcanza con creerme, hacelo. Buenas acciones. Muy bien, seguimos con el texto de Noé. Génesis 9, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo y a todas las peces del mar, quedan a vuestra disposición. Guarda con este texto. Los animales les van a tener miedo. ¿Y qué hacemos? ¿Asustamos más? Ah, me divierto asustando a los animales. No, porque cuando Dios en el 6º día hace al hombre a su imagen y semejanza, le da la creación a la humanidad, macho y hembra los creó, al hombre y a la mujer, para que cuiden la creación, para que cuiden el planeta. Entonces, ¿te vas a divertir asustando a los animales? No. Tenés que tratar de lo que los animales no te tengan miedo y cuidarlos, porque el modelo de cuidado es Dios. El modelo de cuidado es Dios. ¿Dios nos asusta y se divierte? No, Dios nos ama, nos cuida y nos protege. Así que el modelo es Dios. Si Dios no anda asustándonos y matándose de risa, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué hacemos con los animales? Los cuidamos, no los asustamos, los protegemos,
los cuidamos. Quedan a vuestra disposición. ¿Para qué? ¿Para comerlos, matarlos, maltratarlos? No, para cuidarlos, para cuidarlos. Y aquellos animales que pueden ayudarnos a hacer determinadas tareas, está bueno, genial, ¿no es cierto? Perros que cuidan a los ciegos, se los puede entrenar, cuidamos, los caballos nos ayudan a algunas actividades, los bueyes, ¿no? Está bueno. Hay muchos animales que nos ayudan. Por eso los vamos a matar, quemar, asustar. No, porque Dios no hace eso con nosotros, así que tenemos que cuidarlos. El modelo de todo lo que hacemos debe ser el modelo de Dios. Dice, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, todos lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Fíjense lo que está diciendo Dios acá. Está diciendo, como ustedes no entendieron nada de lo que yo les dije en el primer relato de los 7 días, allá en el 6.º día, veo que con ustedes no hay forma, entonces les voy a permitir comer los animales. Todos se los doy, aquello que tiene vida, como se los di al principio, solo la hierba verde y no me dieron bolilla, ¿no? Solo dejaréis de comer la carne con su hálito de vida. Esto es lo que dice acá, está traducido como alma, es hálito de vida. Solo dejaré de comer la carne con su hálito, con su vida, es decir, con su sangre. ¿Qué está diciendo acá Dios? Está diciendo, antes de matar un animal para comérselo, desángrenlo. ¿Por qué tengo que desangrar el animal antes de comérmelo? Para que no sufra. Si lo desangrás antes de comértelo, el animal va a sufrir menos. Y lo que Dios quiere es evitar el sufrimiento. Con la sangre sale del animal el hálito de vida, no el alma. Ahí la traducción dice alma, pero en realidad lo que está diciendo el texto es la vida. Desangrás el animal se muere desangrado y ahí sí te lo puedes comer. ¿Y por qué hace esta aclaración Dios? ¿No es así? Bueno, en esa época no era así. La gente se comía a los bichos vivos, tremendos, salvajes, extremadamente salvajes. Hacían el sacrificio del pobre animal mientras el animal estaba vivo. Entonces Dios dice, no hagan eso es una locura espantosa, horrible. Desángrenlo, dejen que el animal se muera y después se lo comen. Y yo os prometo, fíjense que acá viene la clave del asunto, y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre, la reclamaré a todo animal y al hombre, a todo y a cada uno reclamaré el hálito de vida humano, el hálito de vida humano. Fíjense que Dios está diciendo, no está bueno que maten nada, ni a los humanos, ni a los animales. Por eso prometo, les aseguro, dice Dios, que voy a reclamar vuestra propia sangre, se la reclamaré a todo animal. Fíjense que esto es muy interesante, es muy importante. Dios le va a reclamar, los va a juzgar y los va a condenar a los animales que maten personas. Y al hombre, por supuesto, todo hombre que asesina va a ser juzgado. Pero esto lo sabemos. Lo que no solemos mirar es que a los animales Dios los va a juzgar por haber matado a los hombres. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, si Dios va a juzgar a los animales por haber matado a una persona, significa que Dios les va a avisar primero a los animales que no deben hacer eso. Porque si no sería injusto. ¿Cómo Dios va a juzgar a los animales sin antes advertirles? Chicos, si hacen eso, les va a pasar esto. Porque Dios no es arbitrario. Y Dios no hace una cosa sin avisarte antes. Así que Dios, al decirnos que va a juzgar a los animales por matar a un humano, está diciendo que les advirtió. En algún momento, no sabemos cuándo, porque no somos parte de los animales y los animales nunca nos contaron, pero Dios les advirtió, les dijo, ojímetro, no maten a los humanos y si los matan van a tener que dar cuentas cuando mueran y vengan
al cielo. O sea, acá tenemos toda una cascada de temas. Si el animal es advertido y va a ser juzgado es porque va a ir al cielo. Y entonces ahí vemos a Isaías que dice que en la resurrección el hombre y los animales van a estar en la resurrección de la vida nueva, la tierra nueva. El niño va a meter la mano en la cueva del áspid y no le va a pasar nada. El león va a pastar con el cordero. O sea, fíjense que Dios vuelve a mostrarnos que para Él hombres y animales están, no les digo en el mismo nivel, pero sí casi, ¿no? El hombre, la humanidad tiene la imagen y semejanza, que no nos dice nada sobre los animales, pero sí nos dice que los animales van a ser juzgados por sus acciones. Si los animales son juzgados por sus acciones, quiere decir que Dios les ha advertido y les ha dado una cierta ley. ¿Se entiende? La misma ley que tiene el hombre en su corazón, la tienen los animales en su corazón. Hoy tenemos a grandes científicos que hacen estudios muy interesantes de comportamiento animal, como es Frans de Waal, con W, Waal. Frans de Waal, que lamentablemente falleció hace poco, un tipo que hacía unos estudios sobre comportamiento animal espectaculares, en los cuales nos muestra que los animales tienen solidaridad, empatía, sentido de justicia. Sentido de justicia, que por lo general uno no asocia al reino animal, pero el animal quiere, ama, cuida a su familia, tiene solidaridad, tiene sentido de justicia y empatía. Maravilloso. Así que hay que tener en cuenta este tipo de cosas, porque la Biblia lo dice, pero nadie lo quiere mirar. Todos lo pasan como alambre caído, porque no me interesa, pero lo dice, lo dice. Seguimos. Dice, quien vertiere sangre de hombre y por otro hombre será su sangre vertida, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos, pululad en la tierra y dominad en ella. Dijo Dios a Noé, a sus hijos con él, he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os acompaña. Fíjense, una vez más, que la alianza con Noé incluye a los animales. Y con toda alma viviente que os acompaña, alma viviente que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, y con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. La alianza de Dios con Moisés incluye a los animales. Establezco mi alianza con vosotros y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios, esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña, y toda alma viviente que os acompaña, pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y yo me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros, y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. Dios dice, esto no va a volver a pasar. Pues cuando esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente y toda carne que existe sobre la tierra. El arco iris, ¿no? Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé. A partir de ellos se pobló toda la tierra de vuelta, ¿no? Toda la descendencia del pueblo que va a ser después el pueblo hebreo, ¿no? Recordemos que lo que está ocurriendo aquí es que continúa la línea que sale del Edén, los de Adán y Eva. Y el resto de los pueblos que están alrededor, el resto de los pueblos de los alrededores seguían con sus vidas. Acá el tema bíblico tiene que ver con los descendientes de Adán y Eva, que son los que fueron arrasados porque se habían mezclado con los ángeles caídos, y entonces queda Noé, su familia, y ellos continúan el linaje de Adán y Eva. Por eso, cuando llega el Mesías, Jesús, lo vemos en los evangelios su genealogía. Y la genealogía de Jesús va de Jesús a Adán y Eva.
¿Por qué habría una genealogía de Jesús, Adán y Eva si Adán y Eva fueran los primeros de la humanidad? No tiene sentido una genealogía. Tiene genealogía porque afuera del Edén había un montón de otra gente que no tenía nada que ver con Adán y Eva. Por eso, la genealogía del Mesías va hasta Adán y Eva para mostrarnos que Jesús es descendiente de aquel pueblo que sale del Edén con Adán y Eva. Entonces, la genealogía va hasta Adán y Eva. No va a Asur, no va a Javila, no va a Not, va a Adán y Eva. Entonces ahí vemos una vez más que afuera del Edén había un montón de otra gente que no se vio mayormente afectada por el diluvio. En sus historias mitológicas y de sus historias, el diluvio está presente, porque el diluvio fue ahí en el barrio de ellos, y algunos de ellos se los pudo haber llevado el agua. Entonces ellos tienen en sus registros de memoria el diluvio. Parte ellos lo tienen porque fue ahí, en ese lugar. Recordemos que el diluvio ocurre en ese lugar. Volvamos a ver estos lugares donde ocurre el diluvio, ¿no es cierto? Acá tenemos Asiria, vemos todos esos países, Javilá, acá está Sumeria, acá está Siria, ¿no es cierto? Todos esos gente que se vieron afectados, pero que no perecieron en el diluvio. El diluvio se los lleva a los Nefilim y toda la tribu que había salido del Edén. Acá tenemos el Edén, acá habría estado Noé, y a partir de aquí se repuebla a la gente que sigue la línea de Adán y Eva, ¿no? Vemos última vez el nuevo nivel del mar, y aquí continúa la historia de los descendientes de Adán y Eva. Entonces, Abraham sale de Ur de los Caldeos y da toda la vuelta por la media luna fértil hasta llegar a Jerusalén, acá, llegar a Canaán. Entonces él pega toda esta vuelta, ¿no? Toda esta vuelta. Fíjense que es súper interesante, pues Noé tiene que haber estado por aquí y Abraham da toda esta vuelta hasta llegar a Canaán. Se ve aquí todo este camino, que en aquella época era un terreno tremendamente fértil hasta después de Noé. Después de Noé esto ya se puso más árido, ¿no? Cada vez más árido. Hoy lo vemos en un plano hoy actual, sigue siendo fértil esta parte baja, pero el resto es bastante árido. Acá vemos a Israel, acá vemos el Jordán, ¿no es cierto? Abraham hizo todo este camino hasta aquí. Entonces, vamos a ver un poquito estos pueblos de esta zona en la época del Edén, porque hay un montón de gente que vive alrededor del Edén en la época anterior al Edén. Esto es el Paleolítico. Les voy a leer un poquito algunos de los pueblos del Paleolítico anteriores al Edén, el Paleolítico. En esa zona tenemos a, por ejemplo, Wadi Kadisha, ubicada en el actual Líbano, uno de los sitios paleolíticos más importantes de la región, con evidencia de ocupación humana que data de hace más de 50.000 años, para los que dicen que el planeta tiene 6.000 años. Bueno, esta ocupación de Wadi Kadisha, cerca del Líbano, es de 50.000 años de antigüedad. Tienen herramientas que sugieren caza y recolección. Yo les mostraba las piedras de las flechas del Paleolítico, que eran muy rústicas. Tenemos a Kebará Cave, la cueva de Kebará, situada en Israel, una cueva muy, muy antigua de neandertales. También les mostré la cueva de Kebará, que tenía huesos neandertales adentro. Tenemos a Nahal Amud, de una época de 50.000 y 70.000 años de antigüedad, también en Israel. Este sitio contiene restos de neandertales, herramientas de piedra que datan de, como les decía, 50.000 y 70.000 años, y que es muy importante la interacción entre los neandertales y los humanos modernos. Allí también cerca está el Shanidar Cave, la cueva de Shanidar, ubicada en el Kurdistán iraquí, famosa por restos de neandertales encontrados allí que datan de unos 60.000
80.000 años de antigüedad. Entierros que sugieren prácticas funerarias y posible cuidado de enfermos en una antigüedad muy allá a lo lejos. Tenemos Cafet y Sicul, sitios en Israel que contienen restos humanos modernos que datan de 100.000 años de antigüedad y se han encontrado herramientas de piedra y evidencias de entierros, lo que sugieren una complejidad social importante que emergía en aquella época. Veamos un poquito el neolítico en la media luna fértil. Cuando hablamos de neolítico ya estamos en la época del Edén, más o menos en aquella época, en la media luna fértil. En el neolítico, la media luna fértil, dice, fue una región crucial para el desarrollo de las primeras comunidades agrícolas y asentamientos permanentes. Esta área, que abarca parte del actual Irak, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Turquía, lo que llamamos la media luna fértil, todo lo que hemos estado viendo, vio el surgimiento de algunas de las primeras civilizaciones y culturas del mundo. Algunos de los pueblos y culturas más notables de aquella época incluyen Jericó, fíjense, Jericó, que lo vemos cuando la conquista de la tierra prometida, que ya tiene 9.000 años de antes de Cristo, ya estaba ocupada Jericó. 9.000 años antes de Cristo, o sea, paralelamente al Edén, Jericó ya estaba ocupado. Tenemos Çatalhöyük, ubicada en el sur de Turquía. Es un sitio ubicado entre los 7.500 y 5.700 antes de Cristo. Vamos a ver un poquito a Çatalhöyük. Vamos a ver esas ubicaciones que tenemos aquí. Çatalhöyük, esto, aquí, ¿no? El Edén está por aquí y Çatalhöyük está por aquí. Aquí tenemos estos pueblos muy antiguos. Jericó está aquí, ¿vemos? Jericó, acá está la península de Sinaí, acá está Jericó. El Edén andaría por acá, ¿no? Donde estuvo Noé estaría por aquí. Y entonces tenemos todas estas poblaciones muy antiguas, Çatalhöyük aquí, ¿no es cierto? Acá está Tepe Gurán, Karahantepe, Göbekli Tepe, que son lugares muy antiguos donde hay templos antiquísimos. Muy bien, seguimos entonces, leamos un poquito más y con esto ya damos el tema de lo que es las culturas que estaban paralelas al Edén. Jarmo, situado al noreste de Irak, primeros sitios agrícolas de la región, datado alrededor del 7000 antes de Cristo. ¿Qué más tenemos? Asilar, 7000 antes de Cristo. Tenemos Ain Ghazal, Abu Jureira, todas culturas, asentamientos de aquella época, 9500 antes de Cristo, como vemos. Tenemos que a la par del Edén había un montón de gente afuera. Entonces, la idea de que Adán y Eva son los primeros de la humanidad, eso no es así y ya tenemos que descartar esa situación porque la ciencia ya nos ha mostrado con abrumadora evidencia que eso no ocurrió. Ahora, cuando tratamos de pensar ciencia y religión, nos encontramos con que es muy interesante que los hechos narrados en la Biblia tienen un correlato afuera en lo que la ciencia nos muestra. La última glaciación, la inundación, cómo ha quedado registrado en las culturas antiguas. La Biblia misma nos muestra de la inundación de esos terrenos. Es maravilloso, no me digan. Cómo se ve, cómo se inundó el mar, llena ese lugar donde estaba nuestro amigo Noé con su barquito. Es fantástico. El lugar coincide todo. Tal vez no nos coincidan los tiempos perfectamente. La ciencia, la arqueología nos dirá, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, pero el relato está. Y el relato es muy antiguo, cuando la ciencia no lo explicaba. Ahora es muy pícaro, ¿no es cierto? Ahora decimos, ah, sí, pero yo sé, porque la glaciación, porque esto y aquello y lo otro. Sí, bueno, pero aquella gente de Asiria, de Caldea, de Sumeria, de los hebreos, no tenían la ciencia para respaldar sus mitos y sus relatos. Y sin embargo, los relatos están.
Noé está, el diluvio está, el cambio de nivel del mar está. Y entonces, ¿cómo lo explicamos? Bueno, ¿por qué? Porque hay un relato histórico, teológico. Dios se los contó a esta gente y les mostró el motivo de por qué inundó ese lugar, ¿no? Dios utiliza eso que iba a ocurrir para resolver un tema que era necesario resolver. ¿Cuál era? El tema de que se habían mezclado los ángeles caídos con los de la tribu hebrea primitiva, que todavía no eran hebreos, fueron hebreos luego de Abraham, pero ya era la línea de Adán y Eva que iban a pasar por allí y que eran de la tribu de Noé. Eran tribus, eran muy poquita gente, eran pocos, pero era crucial que no embarraran al pueblo hebreo, ¿no es cierto? El pueblo hebreo tenía que llegar limpio al Mesías. Y los Nefilim embarraron la cancha, ¿no? Enchastraron todo para arruinar los designios de Dios. Muy bien, muy interesante, ¿no? Por lo menos para mí me resulta muy interesante ver que uno puede cotejar la antigüedad, la historia humana, con la Biblia en algún punto, para poder ver que hay cosas que tienen su respaldo en algún lugar de la historia humana. Muy bien, les dejo algo para pensar, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto y espero sus comentarios y sus likes en el video. Que Dios los bendiga.